Durante 40 años, los gobiernos de AD y COPEI aplicaron con todo su peso el terrible lema «Disparen primero y averigüen después», acuñado por Rómulo Betancourt desde el inicio de este lamentable período de la historia venezolana. Asesinatos, ejecuciones sumarias y tortura fueron aplicados de manera sistemática como política de Estado, bajo la excusa de combatir el castrocomunismo, pero solo buscaban consolidar en el poder una élite política reaccionaria. Ser joven y estudiante era un delito que se pagaba incluso con la vida. Así ocurrió en Maturín con José Rafael Guerra Silva y Alberto César Millán Marcano, asesinados el 4 de mayo de 1962 en el interior del Liceo Miguel José Sanz, por cabilleros de AD que asaltaron la institución. El caso de Guerra y Millán, como miles ocurridos en 4 décadas de gobiernos de AD y COPEI, fue ocultado bajo el velo de la impunidad. Pero los familiares de las víctimas siguieron tocando puertas y presentando recursos legales en espera de que la justicia se impusiera finalmente. Un gran estudiante. Que no perdía el tiempo por la calle. Yo tenía una mesa y un escritorio ahí. Ahí empezaba él a estudiar. De noche salía muy poco estudiando. Él iba, era una invitación, alguna cosa, pero él, sus estudios, no perdía tiempo sin estudiar. Yo vine un día del trabajo. Como yo trabajaba en Punta de Mata, llegaba en la tarde. Y él me estaba esperando. Me dijo, papá, siéntese ahí en esa silla. Le dije, me senté. Me dijo, mire, papá, yo voy a adelantarle una cosa que va a suceder. Yo ya me había graduado de bachiller. Voy a ir a la universidad. Me voy a graduar, voy a estudiar ingeniería en la universidad. En lo que yo me gradúe, yo voy para Alemania. Me voy para Alemania a seguir esos estudios allá y prepararme bien. Pero me estoy adelantando esto para que cuando se llegue el día no me venga a decir que no. Y ves tú, de bachiller, y ya me estaba alertando que no le fuera a negar el viaje para prepararse bien de ingeniero. Paralelo a sus estudios, Alberto César Millán Marcano desarrollaba una intensa actividad política como miembro de la Juventud Comunista y dirigente estudiantil. Él no demostraba que era político así, de esos fanáticos, no. Era ya, quizás hablaba de política y tal, pero en la casa no. Nunca me habló a mí de política ni nada. Hablar de Alberto César es recordar tantas cosas. Fue el hermano mayor, nuestro hermano que nos dirigió tanto, nuestro ejemplo a seguir. Alberto César era un muchacho entusiasta, alegre, realmente era un muchacho alegre, le gustaba echar bromas, chistes, todo eso. Sin embargo, era muy responsable. Cuando ya él tuvo cierta edad, mi papá, cierta edad, te digo 13, 14 años, 15 años, mi papá le dijo, tú te vas a encargar de el estudio de tus hermanos. Tú vas a ver que ellos responder ante mí lo que ellos estudien, que ellos se preparen. Mientras que Alberto César estaba inmerso en la actividad política, para José Rafael Guerra Silva, la vida era una cancha deportiva. José Rafael Guerra era un joven estudiante deportista. Rafael era un muchacho alegre. Como decían bonchón en esa época, le gustaba cantar, de cualquier ruido él sacaba una música, tocaba tambores, era serenatero, todas las muchachas esperaban que él en las noches le llevara serenata. Sumamente cariñoso, tranquilo, era un muchacho deportista, tan es así que él representó al estado Monaga en varios torneos, varios campeonatos. Era un muy buen estudiante, intervenía siempre en clase. José Rafael y Alberto César eran ejemplos de juventud provechosa y prometedora, pero esas dos promesas de la patria fueron cercenadas cobardemente el 4 de mayo de 1962
por una horda de esbirros adecos estimulados por el alcohol y la criminal consigna disparen primero y averigüen después. Desde la muerte de Juan Vicente Gómez en diciembre de 1937 hasta la caída de Marcos Pérez Jiménez en enero de 1958, el pueblo venezolano había renovado su lucha por alcanzar la tan ansiada democracia plena y dejar atrás más de un siglo de gobiernos caudillistas y autócratas. Sin embargo, la llegada al poder de Rómulo Betancourt y sus comparsas del Pacto de Punto Fijo, Rafael Caldera y Jovito Villalba, muy pronto comenzó a sembrar al país de una profunda decepción. En 1957, la dictadura del general Pérez Jiménez entra en crisis. Pronunciamientos militares dejan ver que lo que él llamaba la unidad monolítica de las Fuerzas Armadas no era tal. Eso se combina con la formación de la Junta Patriótica, cuyo artífice principal es Guillermo García Ponce, dirigente del Partido Comunista. Esa Junta Patriótica empieza a distribuir en Caracas una cantidad de documentos, mariposas, toda la gama pues de propaganda que se puede hacer dentro de un régimen dictatorial. Eso enerva pues a Pérez Jiménez y refuerza pues la represión. Esa represión lo lleva a él a expulsar del país al doctor Rafael Caldera, a Jovito Villalba y a otros líderes de COPEI y de Unión Republicana Democrática. Ya el señor Betancourt estaba en Nueva York. Ellos perciben que el régimen de Pérez Jiménez tiene los días contados. Entonces, a instancia del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ellos concretan lo que históricamente hemos conocido como el Pacto de Nueva York. Ese Pacto de Nueva York, de inspiración anticomunista, viene siendo el mismo pacto de punto fijo que se firma o se concreta en la casa del doctor Caldera una vez que Pérez Jiménez había huido del país. Cuando se concreta ese pacto de punto fijo, se sientan las bases para lo que conocimos aquí como la Guanábana, o sea, compartirse el poder. En ese momento iba a ser compartido entre tres, o sea, URD, COPEI, Acción Democrática. Rápidamente, URD quedó fuera del pacto, pues Betancourt temía el fuerte carisma de su líder, Jovito Villalba, a quien conocía desde la universidad. Una vez que Rómulo Betancourt es electo presidente, gira instrucciones de aislar y segregar a los comunistas. Los comunistas habían sido los que habían soportado el mayor peso de la dictadura de Pérez Jiménez. En el marco de esa política represiva se produce un artículo, o un decreto mejor dicho, el 244, que autorizaba al Ejecutivo para allanar, detener, perseguir sin ninguna fórmula de juicio. Es necesario hacer hincapié en que mucho antes de los acontecimientos del SAN, se había producido como consecuencia de la propaganda anticomunista un clima de terror que se lo contagiaron
a padres y madres. Dificulto que hubiera un padre o una madre que tan pronto el hijo salía para la calle, le decía, hijo, no te metas en vaina. Cualquier movimiento te viene para la casa. Entonces, hubo una inhibición, una castración a la cual yo atribuyo esa tendencia que se ha acentuado en Venezuela a la indiferencia, a politicismo, ¿no? Sobre todo en ese estrato pues, de la juventud. Es el miedo, el terror que le metieron en los huesos y en los tuétanos a los jóvenes de esa época. Yo quisiera hacer referencia a un hecho que no ha sido pues difundido en la medida que debió ser. Y es el papel que en ese acontecimiento juega el entonces mayor de la Guardia Nacional, Héctor Carvajal. Tan pronto como la Guardia Nacional conoce lo que está sucediendo en el SAN, hace acto de presencia Héctor con un pelotón de la Guardia Nacional. Y es el que impide que esa masacre hubiera sido peor de lo que fue. Entonces, yo creo que es justo pues, que la opinión pública conozca que ese oficial de la Guardia Nacional le salvó la vida a una cantidad de jóvenes y de profesores en ese momento. Retirado de la Guardia Nacional Héctor Carvajal Sequera. Yo pertenezco a la promoción Batalla de San Mateo. Egresamos de la escuela de la Guardia Nacional en el año 1960. Y el día de los acontecimientos ocurridos en el Liceo Miguel José Sanz, yo me encontraba como todos los días normales en mi puesto de comando en el pelotón de la Guardia Nacional que custodiaba la cárcel de Maturín. Yo recibo una orden del comandante de guarnición para que me traslade al Liceo Miguel José Sanz. Me traslado al liceo con un sargento primero de la Guardia Nacional y 8 efectivos. En total 10 personas, incluyéndome a mí. Ya con los guardias llegamos al liceo por la avenida Bolívar. Detuvimos las patrullas en la puerta que está en la entrada de la avenida, en la reja que da a la avenida. Todavía no estamos dentro del liceo, sino en la reja afuera. Al bajar los efectivos de la Guardia Nacional conmigo, encontramos la primera resistencia en esa puerta, en esa reja. Varios civiles, algunos armados, y yo tuve la intuición de que algo muy grave estaba ocurriendo. Y llamé al comando de la guarnición y le hice la notificación al comandante de la guarnición de que estábamos en el liceo, que íbamos a entrar, que había resistencia de los civiles, algunos armados con armas de fuego, otros con machetes, otros con armas, o sea, eran garrotes, palos, en fin, eran gente que no tenía la menor idea de cómo se maneja un arma de guerra o un arma de las que normalmente tiene la población. Y luego procedimos a ingresar de la puerta que da a la avenida llegamos a la puerta del liceo propiamente dicha. Ahí había otra resistencia, habían otros civiles en la misma actitud agresiva, provocativa, incluso rechazando nuestro ingreso al liceo. Desde luego que tratamos de conciliar, dialogar para no provocar, porque la situación interna estaba muy comprometida.
Era muy delicada la situación, sobre todo por la presencia de elementos armados dentro del liceo, civiles, que pudieron haber causado mucho más daño del daño ya causado y que posteriormente se comprobó que fue algo verdaderamente terrible lo que ocurrió. Cuando nosotros ingresamos al liceo, propiamente dicho, al salón principal que da de la puerta hacia las aulas, hacia el recinto del liceo propiamente dicho, observamos algunos estudiantes tirados en el piso, golpeados, mucha gente civil dentro del local, dentro del salón principal, y del lado derecho de la entrada principal había un paredón o una pared donde estaban colocados aproximadamente 17 personas, estudiantes, comprobado después que todos eran estudiantes, en fila, es decir, colocados uno al lado del otro, como cuando usted coloca a una gente en un paredón, estilo paredón de fusilamiento. Propiamente esa era la situación. Inmediatamente decidí colocar varios guardias nacionales delante de los estudiantes que estaban en esa posición para protegerlos, para darles seguridad y quitarles el pánico que sin duda tenían en su cara porque estaban propensos a que algo grave les ocurriera, como se comprobó posteriormente que ocurrió lamentablemente con Guerra y Millán, que ya habían sido asesinados, pero que nosotros en ese momento todavía no sabíamos que había ocurrido. Se produce un momento delicado cuando una persona civil con un arma de guerra me provoca, intentó golpearme y el sargento ayudante que yo llevaba, con su ametralladora, la cargó y amenazó al civil que me quería golpear. Ese momento sumamente delicado porque cualquier error pudo haber causado una tragedia que incluso no estaríamos contando en este momento. La orden terminante, ya en un tono más agresivo de mi parte, sacar todos los estudiantes que estaban en esa posición en el paredón, incluyendo a los que estaban en el piso golpeados, que fueron trasladados en la primera patrulla o en una de las dos patrullas que yo tenía al hospital para que fuesen atendidos porque estaban severamente golpeados. Pero sin embargo, ese proceso de sacar los estudiantes, los que estaban golpeados y los que estaban en el paredón, no fue fácil, porque había provocación, había agresividad, incluso un señor apellido Bermúdez, que era el que prácticamente tenía el mando de esta cantidad de civiles armados con lo que usted se puede imaginar, incluyendo armas de guerra. No quería que esto ocurriera. Una vez que sacamos los estudiantes, que sacamos toda esta gente, había un señor apodado el Maracucho, no recuerdo su apellido, que era otro de los más agresivos del grupo. Intentó evitar la salida de los estudiantes, cosa que el mismo sargento, que lamentablemente no recuerdo su apellido para darle un reconocimiento, porque una actitud valerosa en un momento tan delicado y peligroso hizo que la situación no fuese mucho más grave. Sin duda alguna, una situación lamentable, terrible, ver tirado a unos muchachos jóvenes, muertos, uno arriba del otro, prácticamente indefensos. ¿Y por qué no utilizar el término masacrados? Porque esa fue la realidad.